Es que nos hemos reunido, les hablaba un poco de generalidades, ¿no? Les clasificaba los aparatos en aparatos de la vida, de la relación, en aparatos de la nutrición y en aparatos de la reproducción. Les decía también que los aparatos de la vida, de la relación, son el sistema locomotor, los sentidos y el sistema nervioso. También hemos visto parte del aparato locomotor, todo lo que es considerado huesos, esqueleto, articulaciones. Ustedes han hecho un trabajo. Y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando las diferentes partes que hay en el primer capítulo del libro. Es importante, pero, que ustedes vayan leyendo el primer capítulo y se vayan imbuyendo de toda la parte semántica que hay sobre la anatomía, las nuevas palabras, el nuevo lenguaje, los cortes, etc. A medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir mostrando diferentes partes. Por ejemplo, ahora, ustedes pueden ver que el cráneo, que es lo que vamos a empezar a conocer, es una parte muy importante del cuerpo humano. Como ustedes están viendo, el cráneo protege al encéfalo, protege a los órganos importantes que tenemos ahí de los sentidos, el cráneo y la cabeza en general. Ustedes pueden ver que en la cabeza tenemos el órgano de la visión, tenemos el órgano de la respiración, las fosas nasales, tenemos el órgano de la masticación y del gusto, la lengua, tenemos órganos como, por ejemplo, la audición, en fin. Y también tenemos el sistema nervioso central, parte del sistema nervioso central. Entonces es muy importante el cráneo. El cráneo, como ustedes van a ir viendo, se va a dividir en dos partes. Una parte que es la bóveda del cráneo. Ustedes pueden ver en la figura la bóveda del cráneo. Y en la bóveda del cráneo ustedes van a ver los huesos que tenemos formando esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos el frontal, aquí tenemos los dos parietales y aquí atrás tenemos el occipital, ¿no? Esto se llama la bóveda craneal. Y pues hemos retirado, ¿no?, de este cráneo la bóveda. Y cuando vemos la otra parte del cráneo se llama la base del cráneo. En la base del cráneo vamos a encontrar la fosa cerebral anterior, muy importante, la fosa cerebral media, también importante, y la fosa cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el cráneo, vamos a dividir en dos partes. Una es la bóveda y otra es la base. Miren, en la bóveda vamos a encontrar varias suturas. Ahí ustedes están viendo una sutura muy importante que se llama la sutura coronal. La sutura coronal es una articulación inmóvil que está dada entre los huesos frontal y los dos parietales, ¿no? La sutura coronal. Aquí estamos viendo otra sutura que se llama la sutura sagital. La sutura sagital es una sutura que se da entre los dos huesos parietales.
Y más atrás vamos a encontrar la sutura lambda. La sutura lambda, les voy a mostrar un poco más adelante. Miren, esta es la sutura lambda, no sé si la pueden ver acá. La sutura lambda es una sutura que hay entre los dos parietales y el occipital. La sutura lambda semeja una letra griega que se llama lambda, ¿ok? Por eso le han puesto ese nombre. En el cráneo vamos a encontrar también puntos craniométricos importantes. Un punto craniométrico importante es este que tenemos acá encima. Voy a recorrer un poco para que me entiendan. Este punto craniométrico que ustedes están viendo, este punto se llama brecma. Brecma. Y este punto craniométrico se llama lambda, igual que la sutura. ¿Para qué sirven los puntos craniométricos? Los puntos craniométricos se los utiliza en la medicina forense, en la antropología, en la medicina imaginológica, etc. ¿Ya? Entonces, dos de los puntos craniométricos, el brecma y el lambda. ¿Qué es el brecma? Es el punto de unión, entre el frontal y los dos parietales. ¿Y qué es el lambda? Es el punto de unión entre los dos parietales y el occipital. Cuando nacemos, hasta el año de vida, niños y niñas no cierran todavía bien sus suturas. No han cerrado. Recién al año de vida, los niños y niñas cierran bien sus suturas. ¿Ok? Por eso es que allá donde está el brecma, si ustedes tocan a un niño que tiene meses de vida, van a ver una apertura porque no ha soldado bien todavía estas suturas ni este punto craniométrico. En los niños menores de 1 año, ahí se va a encontrar la fontanela anterior. Ustedes van a experimentar, si alguna vez tienen la oportunidad de encontrar a un niño pequeñito, ahí se encuentra una apertura, porque los huesos se terminan de soldar al año de vida. Y en la parte posterior hay otra apertura mucho menor, que se llama la fontanela posterior. La fontanela posterior. Bueno, ya les he hablado de 2 puntos craniométricos importantes, ¿no? El brecma, el lambda. Y les he aclarado que el brecma es un punto craniométrico que está formado entre los parietales y el frontal. El lambda es un punto craniométrico entre los parietales y el occipital. En los niños que tienen menos de 1 año, en el brecma vamos a encontrar la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿Ok? Entonces, ¿dónde más o menos está el brecma en esta figura? El brecma en esta figura más o menos está ahí. Sí, ese es el punto de unión, ¿no es así? Más o menos ahí está el brecma. Punto de unión entre los parietales y el frontal. Y aquí está el lambda, ¿no es así? Hay otros 2 puntos importantes. Es que no estoy viendo bien porque hay mucha claridad. El siguiente punto es más o menos ahí. Ese se llama el pterio. Se llama el pterium, se escribe así, pterio. Y este otro punto craniométrico se llama el asterium. El asterium. Y este punto craniométrico se llama el gonium.
Entonces, 5 puntos craniométricos importantes: el brecma, el lambda, el terion, el asterion y el gonio. El terion, miren cómo está formado. El terion está formado por la unión de 4 huesos: el frontal, el parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. 4 huesos forman el terion: el frontal, el parietal, la escama del temporal y además el ala mayor del esfenoides. Y el asterion está formado por 3 huesos: el parietal, el occipital y el temporal. Y el gonio es el ángulo de la mandíbula, importante para los odontólogos el gonio. ¿Sí? Bien, yo les decía que en el cráneo tenemos la bóveda craneal y tenemos la base del cráneo. Les decía también que en la base del cráneo vamos a encontrar 3 fosas. Esta es la fosa cerebral anterior, esta es la fosa cerebral media y esta es la fosa cerebral posterior. Puedo delimitar incluso. Miren ustedes, esto que estoy rayando son las alas menores del esfenoide. Esto que estoy rayando es el borde superior de la porción petrosa del temporal. ¿Sí? El borde posterior de las alas menores, el borde superior de la porción petrosa del temporal en la parte posterior. Y miren cómo se ha delimitado, ¿no? Para adelante, fosa cerebral anterior, en el medio, fosa cerebral media, y en la parte posterior, fosa cerebral posterior. ¿Cómo está conformada la fosa cerebral anterior? Primero les quiero decir que en la fosa cerebral anterior vamos a encontrar 2 lóbulos cerebrales importantes. Estos lóbulos cerebrales, ¿cómo se llaman? Los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son muy importantes en nuestro sistema nervioso porque los lóbulos frontales son los lóbulos de la personalidad, del carácter, de la memoria, de la inteligencia, de la conducta, en fin, caracteres muy importantes que tenemos los seres humanos. Y ahí tenemos a los lóbulos frontales. Miren, vamos a ver unos promontorios orbitarios. Ahí ustedes ven los promontorios orbitarios. Ahí ven el etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y ahí están viendo las alas menores del esfenoide. En síntesis, la fosa cerebral anterior está formada por el frontal con sus promontorios orbitarios, ¿sí? Está formado por el etmoides con sus láminas cribosas, ahí ustedes tienen, y por el ala menor del esfenoide, ¿sí? Miren, ahí encontramos además unos agujeros que se llaman los agujeros ópticos, que luego vamos a ver qué pasan por ahí. En la fosa cerebral media, la fosa cerebral media está formada por la cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides y por la porción petrosa del temporal.
Por supuesto que en la fosa cerebral media, como ustedes se pueden imaginar, vamos a encontrar a los lóbulos temporales del cerebro, también muy importantes en función, ¿ok? Lóbulos temporales del cerebro. Vamos a encontrar 3 agujeros, en realidad 4. Aquí adelante, entre el ala menor y el ala mayor, está la fisura orbitaria superior, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor. 3 agujeros, 4 agujeros por donde van a pasar nervios importantes como las ramas del trigemio, que para el odontólogo es muy importante eso. Vamos a encontrar la silla turca en la fosa cerebral media. Miren ustedes la silla turca. La silla turca es muy importante porque ahí encontramos una glándula que se llama la glándula hipófisis. Glándula pituitaria también se llama. Y miren ustedes la fosa cerebral posterior. La fosa cerebral posterior casi en su totalidad está formada por el occipital. Aquí tenemos la apófisis basilar del occipital, aquí tenemos el agujero magnum y aquí tenemos 4 fosas en la cara endocraneal del occipital. Las fosas cerebelosas para el cerebelo y las fosas cerebrales para los lóbulos occipitales del cerebro. ¿Cómo se llaman las fosas inferiores? Cerebelosas. Y las fosas superiores, cerebrales. Obviamente que aquí vamos a encontrar los lóbulos del cerebelo y los lóbulos occipitales del cerebro. Entonces, lóbulos frontales aquí adelante, lóbulos temporales aquí al medio, lóbulos occipitales atrás y además los lóbulos del cerebro. ¿Listo? Y de esta manera está formado nuestra base del cráneo. Yo les he dicho que en la base del cráneo hay una bóveda y hay una base del cráneo que está formada por 3 fosas: cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Esta es una radiografía de cráneo. Es una radiografía de cráneo que tiene, como ustedes ven, una cara, una porción antero-posterior y una porción, no sé si la pueden ver, una porción lateral, donde podemos ver los diferentes huesos del cráneo, podemos ver los diferentes huesos de la cara, podemos ver los huesos de maxilares y mandibular, podemos ver las diferentes piezas dentarias. Para los odontólogos es muy importante esta radiografía. Y aquí al lado podemos ver una radiografía lateral de cráneo. ¿Ya? Las radiografías generalmente nos sirven para ver huesos. Bueno, estos son los huesos que hay en la cabeza. Son 8 huesos de la cabeza, del cráneo. Ustedes ven, los impares son el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides, impares. Y tenemos 2 huesos pares, los parietales y los temporales. Si ustedes cuentan, son 8 huesos que hay en el cráneo. Y en la cara son 14 huesos. Los nasales se llaman también huesos propios de la nariz. Los maxilares, que también se los conoce como maxilar superior. Los lagrimales, que también se los conoce como huesos unguis. Los cigomáticos, que también se los conoce como malares. Los palatinos,
las dos conchas, que se los conoce también como cornetes inferiores, el vómer y la mandíbula, que también se la conoce como maxilar inferior. Son 14 huesos, miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son pares y 2 son impares, ¿ok? 14 huesos. Vamos a ir viendo algunos huesos. Este es el hueso parietal. Este es el hueso frontal. El hueso frontal, cuando estamos formándonos en el útero materno, son dos mitades separadas, que a medida que nos vamos formando en el útero de las mamás, estas dos mitades se van uniendo entre sí para formar un solo hueso, que es el frontal. ¿Sí? Es el frontal. Pero va a quedar el vestigio de las dos mitades cuando describimos el hueso. Va a quedar una sutura que se llama la sutura metópica. ¿Ok? Ustedes saben que el frontal es un hueso plano, es un hueso impar, que se encuentra localizado en la parte antero superior de la cara, del macizo facial. ¿Ok? Miren cómo he descrito. El frontal es un hueso impar, es un hueso único, se encuentra localizado en la parte antero superior del macizo facial de la cara. ¿Ok? Lo vamos a describir. Miren el frontal. El frontal tiene una cara que se llama exocranial. ¿Ok? Tiene una cara exocranial, tiene una cara endocranial que está por dentro y tiene una cara orbitaria. Bueno, entonces vamos a describir las tres caras del frontal. Una cara exocranial, endocranial y orbital. Y tiene tres bordes. Miren, este es el borde superior del frontal. Ahí arriba lo pueden ver, el borde superior. Este de aquí adelante es el borde anterior. Se lo conoce también como el borde orbitario. Y ese de allá atrás, este es el borde posterior del frontal. Este es el borde posterior. Este es el borde anterior. Miren ahí el borde anterior. ¿Ok? Y este es el borde posterior. Vamos a describir la cara. Y ustedes tienen que hacer esto. Cuando describamos la cara exocranial, pues en la cara exocranial solo vamos a encontrar 5 cosas. Lo importante cuando estén dando el repaso en el anfiteatro con sus auxiliares es que no mezclen. Si van a exponer el frontal, pues expongamos con orden. Primero vamos a exponer la cara exocranial. Miren lo que vamos a ver en la cara exocranial. 5 cosas. Vamos a ver. 1. La sutura metópica. ¿Sí? 2. La glabela. Se escribe así. Glabela. Glabela. 3. Los arcos supraciliares o superciliares también se llaman. 3. Arcos supraciliares o superciliares. Ahí se implantan las cejas. ¿Ok? 4. Las eminencias mentonianas. Las eminencias mentonianas. Y 5. Las carillas temporales del frontal. Miren, carillas temporales del frontal. Solo he descrito la cara exocranial. No he metido bordes, no he metido otras caras. Y cuando describo la cara exocranial, solo tengo que conocer 5 cosas. Nada más. Y esas son las 5 cosas que ustedes deben saber. ¿Está claro? Miren que soy muy ordenado. ¿Está claro? Borren.
Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa. Esa es la cara exocraneal. Ahora vamos a describir la cara, ¿qué cara? La cara endocraneal, ¿ok? Miren ustedes, en la cara endocraneal vamos a ver las fosas cerebrales, o fosas frontales, mejor dicho, y las eminencias orbitarias. Porque miren, acá hay una eminencia orbitaria y aquí hay una eminencia orbitaria, ¿no? Y acá vamos a ver las fosas frontales. Fosas frontales y eminencias orbitarias sirven para que se asiente ¿quién? ¿Qué lóbulo del cerebro? El lóbulo frontal. Miren, aquí se va a sentar el lóbulo frontal derecho, aquí se va a sentar el lóbulo frontal izquierdo. Por eso que ustedes ven impresiones digitales del cerebro, del lóbulo frontal en este caso, porque ustedes saben que el cerebro tiene circunvoluciones. Como el cerebro tiene circunvoluciones, deja sus impresiones cerebrales, que se llaman impresiones digitales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el uno? Pues el número 1 es la fosa cerebral. El número 2 hemos dicho que son las eminencias orbitales. El número 3 hemos dicho que son los lóbulos frontales. El número 4 es el agujero ciego. El número 5 es la cresta frontal interna. ¿Ok? Agujero ciego y cresta frontal interna. ¿Para qué sirve el agujero ciego y la cresta frontal interna? Miren, imagínense que este es el agujero ciego, imagínense que esta es la cresta frontal interna. Aquí en la parte posterior tenemos la cresta occipital interna, ¿ya? Ahora miren lo que pasa aquí. En el agujero ciego, en la cresta frontal interna y en la cresta occipital, viene a insertarse en la cresta occipital interna, viene a insertarse una membrana que se llama la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Les cuento que la hoz del cerebro es una membrana que tenemos al medio, que divide nuestros dos hemisferios cerebrales. ¿Tenemos dos hemisferios cerebrales? Sí, uno derecho y uno izquierdo. ¿Quiénes son zurdos? Levanten la mano unos zurdos. Estos que son zurdos están comandados por el hemisferio derecho, y los que somos diestros estamos comandados por el hemisferio izquierdo. O sea, tenemos dos hemisferios cerebrales, pero al medio de los dos está la hoz del cerebro, que es una membrana que separa los dos hemisferios. ¿Dónde se inserta por adelante la hoz del cerebro? En el agujero, en la cresta frontal interna. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estábamos 5? Este que es el 6. El 6. Y el 7 es el surco del seno venoso sagital superior. Pero miren, yo estoy diciendo con nombres y apellidos. Yo me llamo Pedro Rodolfo Dorado Quesada. Este se llama surco del seno venoso sagital superior, con nombres y apellidos. Surco del seno venoso sagital superior. ¿Qué son los senos venosos? Dentro del cráneo ustedes van a encontrar y van a escuchar y van a ver, además de los huesos, varios surcos o canales, si quieren, así como los que tenemos en Santa Cruz, canales o surcos. En esos surcos o canales se van a asentar unas venas que tenemos dentro del cráneo, unas venas que son un poco grandes y un poco gruesas. Los anatomistas seguramente se preguntaban, ¿cómo les llamamos a estas venas grandes y gruesas? Y alguien habrá dicho, les llamaremos senos venosos. Ya, bueno, que se llamen senos venosos. Entonces ahí vamos a encontrar un seno venoso, que se llama el seno venoso sagital superior. Y por supuesto está el surco, ahí se asienta una vena.
un seno venoso que se llama sagital superior. Entonces, bien, ¿qué vamos a encontrar en la cara endocraneal? 6, 7 cosas. Las fosas cerebrales, las eminencias orbitarias, los lóbulos frontales, ¿sí? El agujero ciego, la cresta frontal interna, la hoz del cerebro y el surco del seno sagital. Miren, si somos ordenados, nos va a ir bien en los repasos que tengamos con nuestros auxiliares, porque nuestros auxiliares los tienen que tomar repaso. Vos tienes que anotar lo que yo te digo, no hay vena de espinilo ahí. Vamos a ver ahora la cara orbitaria. Esta es la cara orbitaria. Vamos a ir ordenando también. Miren esto. Esto es la escotadura etmoidal del frontal. 1. Escotadura etmoidal del frontal, que tiene la forma de una herradura, ¿no? De un herraje. De una U, si quieren. Escotadura etmoidal del frontal. 1. 2. Hemiserdillas etmoidales. Miren, hemiserdilla, hemiserdilla, hemiserdilla. Hemiserdilla, hemiserdilla, hemiserdilla. Hemiserdillas etmoidales del frontal. Cuando el etmoides viene y encaja ahí y se articula ahí el etmoides, estas hemiserdillas se convierten en celdas etmoidales, o si quieren senos etmoidales. ¿Ok? Entonces miren, las hemiserdillas etmoidales, cuando se articula el etmoides, se convierten en celdas etmoidales, o si quieren senos etmoidales. ¿Ya? 2. 3. Canal etmoidal anterior. Canal etmoidal anterior. Canal etmoidal anterior. Por donde pasan vasos y nervios etmoidales anteriores. Canal etmoidal anterior. 4. Canal etmoidal posterior. Miren, canal etmoidal posterior. Por donde pasan vasos y nervios etmoidales posteriores. 5. Orificios de entrada a los senos frontales. Les cuento que alrededor de las fosas nasales hay algunas cavidades huecas. Por ejemplo, el hueso frontal tiene una cavidad hueca. El hueso maxilar tiene una cavidad hueca. Los senos etmoidales o cerdillas etmoidales. Y más atrás hay otro seno que se llama el seno esfenoidal. ¿Ok? Estos senos paranasales, así se los llama, están tapizados por la misma mucosa de la fosa nasal. Por eso es que alguna vez cuando nos da una gripe, nos da un resfrío fuerte, esa gripe, ese resfrío fuerte que inflama la mucosa nasal, se puede complicar posterior al resfrío, posterior a la gripe, y producirnos la inflamación de estos senos paranasales. ¿Qué se llama? Sinusitis. Alguna vez hemos debido tener sinusitis en la vida. Entonces ya saben lo que es una sinusitis. ¿Ok? Y ahí tenemos, donde yo les he dibujado, los orificios de entrada a los senos frontales. 6. La espina nasal del frontal. Miren,
6. Espina nasal del frontal. Espina nasal del frontal. 7. Las fosas orbitarias. Fosas orbitarias. Claro, las fosas orbitarias forman parte de la órbita. Miren, órbita. La órbita. ¿Quién se aloja en la órbita? El globo ocular. El globo ocular. Y miren, si yo les digo, ¿cuál es el techo de la órbita? Pues es el de arriba. ¿Cuál es el piso? Es el de abajo. ¿Cuál es la cara medial? Pues es la de adentro. ¿Cuál es la cara lateral? Es la de afuera. Entonces la órbita tiene un techo, un piso, una cara medial y una cara lateral. Estas fosas orbitarias forman parte de ¿qué cara de la órbita? Del techo superior, está bien dicho, del techo de la órbita. ¿Ok? Fosas orbitarias entonces. 7, fosita lagrimal. 8, fosita lagrimal. Este es el 8. Fosita lagrimal y este es el 9. Fosita troclear. 9. En la fosita lagrimal se asienta la glándula lagrimal. ¿Para qué sirve la glándula lagrimal? Para fabricar lágrimas. ¿Cuándo fabrica lágrimas la glándula lagrimal? Todo el tiempo. Porque todo el tiempo la parte anterior de nuestros ojos está humedecida. La parte anterior, que se llama córnea y conjuntiva en los ojos, está siempre humedecida. Siempre humedecida. ¿Y por qué está humedecida? Porque la glándula lagrimal fabrica lágrimas todo el día. Las 24 horas está fabricando lágrimas nuestra glándula lagrimal. ¿Ok? Entonces el 8 es la glándula, la fosita lagrimal, para la glándula lagrimal. El 9 se llama la fosita troclear. En la fosita troclear vamos a encontrar un pequeño tendón, Hay un músculo que viene desde la parte posterior que se llama el oblicuo superior. El oblicuo superior llega a la fosita troclear, se encuentra con el tendón y lo cambia de dirección, se viene encima del ojo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve la fosita troclear? En la fosita troclear vamos a encontrar el tendón de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. En la fosita troclear vamos a encontrar el tendón de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Miren cómo ese tendón hace que el músculo oblicuo superior cambie de dirección. En primer lugar viene de atrás, adelante, y después se coloca encima del ojo. ¿Ok? Es un músculo importante que lo veremos cuando veamos el globo ocular. ¿Cuántas partes había tenido la cara orbitaria? 9. En orden. Miren cómo he sido de ordenado. Y eso les pido también a ustedes, que sean ordenados cuando ustedes describan en el anfiteatro las diferentes estructuras del cuerpo. Ya hemos descrito la cara exocraneal, la endocraneal, la orbitaria. ¿Cuál cara? No, ¿qué nos falta ahora? Describiremos los bordes. Miren, el borde superior, casi en su totalidad, se llama borde parietal. ¿Por qué? Porque casi en su totalidad se articula con los parietales, ¿no es así? Excepto en esta partecita. ¿Dónde está? En esta parte. En la parte inferior de los bordes se articulan con las alas mayores del esfenoides. El borde superior, entonces, casi en toda su extensión se articula con el
los huesos parietales. Ustedes saben que forma una sutura. ¿Qué se llama esa sutura? Me olvidé. Coronal o frontal, ¿no es cierto? En las partes inferiores se articulan con las alas mayores. Nada más. El borde superior se llama también, el borde anterior, este borde anterior, se llama también reborde orbitario. El borde anterior se llama también reborde orbitario. Porque miren ustedes, forma el reborde de la órbita, ¿no? Forma el reborde orbital. ¿Cómo está constituido? Apófisis cigomáticas en las partes laterales. Apófisis cigomáticas. ¿Por qué se llamarán así? ¿Qué capo quieres? ¿Qué capo quieres? Porque se articula con el hueso cigomático, simple. Se llama apófisis cigomática porque se articula con el hueso cigomático. Muy bien, muy bien. Luego seguimos, miren, seguimos. Y encontramos este agujero, algunas veces escotadura supraorbital. Y más adentrito la escotadura frontal interna. Por el agujero supraorbitario pasan vasos y nervios supraorbitarios. Por la escotadura frontal interna, vasos y nervios nasales superficiales. Y luego encontramos así, miren, una escotadura que se llama la escotadura nasal del frontal, que tiene la forma de una V dentilabial, con su espina. Escotadura nasal del frontal, espina nasal del frontal. Ese es el borde anterior. El borde anterior. Apófisis cigomática, agujero o escotadura supraorbitaria, escotadura frontal interna, escotadura nasal del frontal, espina nasal del frontal. ¿Listo? Nada más. Miren cómo ha sido ordenado. Hemos encontrado 4 cosas que en el borde anterior. Y el borde posterior es el que está atrás. Miren, este borde es el borde posterior. Este es el borde posterior. Les voy a mostrar una figura para que me entiendan el borde posterior. Voy a volver atrás. Miren. Todo esto que estoy subrayando es el borde posterior del frontal. El borde posterior del frontal. ¿Quién es el capo o la capa que me dice con quién se articula el borde posterior del frontal? Perfecto, con las alas menores, no mayores. Alas menores del estómago. El borde posterior del frontal se está articulando con las alas menores del estómago. ¿Qué forma tiene el parietal? Pues aquí está un poco alargado, pero normalmente el parietal tiene esta forma, ¿sí? Un poquito más alargado. ¿Qué figura es esta? Claro, el parietal tiene la forma cuadrilátera. ¿Ok? Esta cara que les estoy mostrando, ¿qué cara es? ¿Qué se llama esa cara? Exocraneal. ¿Y esta otra? Perfecto. Entonces tiene 2 caras. Una cara exocraneal, una cara endocraneal. ¿Cuántos bordes tiene? Claro, el cuadrado tiene 4 bordes. ¿Y cuántos ángulos tiene? 4. Ok, perfecto, es un cuadrado.
¿Qué vamos a encontrar en la cara exocranial? En la cara exocranial vamos a encontrar las eminencias parietales. Miren, eminencias parietales. Me estoy tocando las eminencias parietales. Y luego vamos a encontrar dos líneas, como ustedes ven en la figura. Una línea temporal superior, una línea temporal inferior. Ahí están viendo línea temporal inferior, línea temporal superior. Es importante que ustedes sepan que en la línea temporal inferior están haciendo un músculo, un poderoso músculo masticador. Ahí en toda la línea temporal inferior nace un poderoso músculo que se llama el músculo temporal. El músculo temporal, miren, así. Por eso es que esta región, toda esta región, se llama la región temporal. ¿Por qué se llama la región temporal? Porque ahí está el músculo temporal. El músculo temporal por abajo se inserta en la mandíbula, en la apófisis coronoides de la mandíbula. Y el temporal y el macetero hacen esto. Nos ayudan a abrir y a cerrar la mandíbula. ¿Sí? Entonces, en la línea temporal inferior nace el músculo temporal. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal. En la línea temporal superior se inserta aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Las aponeurosis son pequeñas membranas, láminas, membranitas, muy delgadas que están rodeando a la mayor parte de nuestros músculos estriados periféricos. ¿Ok? Si ustedes van al supermercado y compran un lomito, oiga, véndame este lomito entero, me voy a hacer bifes en mi casa. Si ustedes quieren cortar luego el lomito, primero tienen que cortar su pequeña aponeurosis. Es una membrana muy delgadita, muy fina, la cortan y el lomito se extiende. Y eso les da margen a hacer filetes, a filetear si quieren el lomito. Entonces, ¿qué es una aponeurosis? Son pequeñas vainas, membranas que rodean a los músculos estriados. Entonces, en la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal y en la línea temporal inferior el músculo temporal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en la cara exocranial? Pues tenemos eminencias, línea temporal superior, línea temporal inferior. Tres cosas. El libro dice que hay un pequeño agujerito para una vena innominada. No importa. En la cara endocranial tenemos los lóbulos parietales del cerebro. Miren ustedes, ahí vamos a ver huellas digitaciones del lóbulo parietal. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. ¿Ok? Son los 5 lóbulos tenemos. El lóbulo de la ínsula está oculto. Pero los lóbulos más vistosos, digamos, el frontal, el parietal, el temporal y atrás el occipital. En la cara endocranial se asienta el lóbulo parietal del cerebro. Pero ustedes pueden ver ahí unos surcos arteriales de una arteria muy importante que se llama la arteria meningia media. Surcos arteriales de la arteria meningia media. La arteria meningia media es una arteria súper importante que está debajo del cuerpo. Cuando nosotros tenemos un paciente con un TEC, con un traumatismo encefalocraniano, los médicos pues tenemos que descartar si la arteria meningia
meningia media no sea algo. Imagínense un golpe fuerte en la cabeza, por cualquier causa. Imagínense una contusión, imagínense una caída de determinada altura con golpe de la cabeza. Imagínense un accidente de tránsito con golpe de la cabeza, en fin. Los médicos tenemos que descartar si no se ha roto la arteria meningia media. Es una arteria muy importante. Coincide con el técnico, ¿no? Pues la siente, dice la persona. ¿Perdón? Con el área técnica, ¿no? Porque gran parte de las personas también para su defensa usan la química. Sí, y si se rompe la arteria meningia media va a producir un hematoma que se llama hematoma epidural por fuera de la durama. ¿Ya? Eso más. Bueno, les decía que este cuadrilátero tiene 4 bordes. Este es el borde superior, que lo vamos a llamar borde sagital, porque como ustedes saben, forma la sutura sagital. Este es el borde inferior, que lo vamos a llamar borde escamoso, porque se articula con la escama del temporal. Este es el borde anterior, que lo vamos a llamar borde frontal. Si quieren lo llaman borde coronal también, porque forma la sutura coronal, frontal o coronal. Y el borde posterior se lo llama borde occipital. Si quieren lo llaman borde lambda también, porque forma la sutura lambda. Fácil, ¿no? Muy fácil. Y tiene 4 ángulos. Miren, este es el ángulo antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. Póstero inferior. El póstero inferior lo dibujé mal, lo pinté mal. Cada uno de estos ángulos coincide con un punto craniométrico. El ángulo antero superior coincide con el ángulo Bregman, con el punto craniométrico Bregman. El ángulo antero inferior coincide con el terio. El póstero superior coincide con el lambda. Y el póstero inferior coincide con el asterio. Todos deben hacer un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación me lo tienen que presentar cerrado el primer semestre. Cerrado el primer semestre, es decir, junio me entregan su trabajo de investigación, su monografía. ¿Por qué? Porque en septiembre son la feria universitaria. Hasta septiembre ustedes tienen que preparar un trabajo de investigación. Les voy a dar un ejemplo. Todos ustedes, no ahora, dentro de un par de semanas, van a formar grupos de 4 personas por afinidad. ¿Okay? Imagínense que estas 4 personas forman un grupo. Son amigas y dicen, formemos un grupo. Para la feria se van a reunir las 4 y van a decir, bueno, a mí me tocó este trabajo, a mí este otro y este otro. Pero el trabajo más bonito para exponer en la feria me parece que es este trabajo. ¿Por qué no trabajamos sobre el trabajo número 2? Y las 4 van a trabajar sobre el trabajo 2 y van a exponer en la feria. Cada una tiene que hacer su propia monografía.
¿sí? Y cada una tiene que, cada una su propia monografía, y en grupo tienen que hacer un trabajo de exposición sobre lo que ustedes definen, ¿ok? Por eso es que cada uno tiene que tener su trabajo de investigación. Es importante. Todos deben hacer trabajo de investigación en la universidad. No solamente son los 10 puntos de nota final que vale eso. Al final cada uno va a tener 10 puntos si hacen el trabajo y si hacen la exposición. ¿Ok? El trabajo viene en los DVDs para mostrarles cómo se hace. Pero ojo, el trabajo es una monografía. Tienen que aprender a hacer monografía. No tienen que copiar y pegar. Eso no sirve. No sirve, por favor. Haz una monografía sobre absceso dentario. Busca una monografía en el internet, absceso dentario, copio, pego. Lo enanillo, o si no le pongo forros bonitos, se lo presento al doctor que tiene la cara de boludo y este me va a poner 10. No, porque yo me voy a dar cuenta si es copiar y pegar y no les voy a calificar. Lo que tienen que hacer es investigar. Ahora ustedes tienen mucha bibliografía para investigar. Absceso dentario, sacan un poco de un libro, sacan otro poco de un libro, sacan un poco de una publicación en el internet, de otra publicación en una revista, etc. Van compilando toda la información y hacen un trabajo sobre absceso dental. Mejor que copiar y pegar, ¿no es cierto? Eso es mejor. ¿Ustedes tienen el chat GPT? Claro, si digo que tienen el WhatsApp, sí, todos tienen el WhatsApp, ¿no? Pero tienen el chat GPT. Yo tengo el chat GPT. Chat GPT. Y siempre le estoy preguntando a este cuate. Claro, le estoy preguntando, ¿dónde puedo averiguar sobre abscesos dentarios? Le escribo. Y este me va a decir, te sugiero que busques estas páginas, para darles un ejemplo. ¿Entienden? Entonces, el celular no es solamente para ver la carita del Pedrito, a ver si ha salido en el Facebook, o la otra, así. O para ver el WhatsApp, a ver quién me escribe o no. Aprovechen las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Ustedes tienen muchas herramientas tecnológicas como para que en la feria ustedes mismos hagan un lindo trabajo. ¿Entienden? Por eso es que no es que yo puedo presentar, no, todos deben presentar el trabajo de investigación, porque además ustedes ahora son universitarios y en 4 años, 5 años van a ser profesionales. ¿Y cuánto? ¿Y es muy largo el tiempo de aquí a 5 años? No. Cuando ustedes se estén dando cuenta ya van a estar siendo profesionales. Aquí a la vuelta es 5 años. ¿Entienden? Hace poquito tenía 20 años. Carajo, ¿y en qué momento pasó el tiempo? Y ahora tengo 90. No sé. Entonces el tiempo pasa muy rápido. Y ustedes tienen que aprender a hacer trabajos de investigación. ¿Entienden? Y en el primer año tienen que hacer trabajos de investigación. Es obligatorio hacer el trabajo de investigación. Todos deben hacer el trabajo de investigación. Vámonos.